bueno, como lo decíamos al principio del programa, en el inicio, bueno, estaba la posibilidad de poder charlar con Germán Lavini. Germán Lavini pertenece a Tribuna Docente, Tendencia, de la provincia de Santa Fe. Pertenece, él nos irá a corregir si no es correcto lo que decimos, al Partido Obrero, a la edición que tiene en Política Obrera, donde, bueno, va analizando distintos aspectos y bueno, queríamos un poco consultarlos sobre esto que hemos también compartido en el Facebook de nuestra radio, que es esta nota referida, bueno, a lo que está pasando no desde ahora, sino desde hace varias semanas en esta lucha que están llevando a cabo los docentes, con varios días de paro. Han continuado con esta lucha. Hoy arranca la segunda semana de 72 horas de paro, de reclamo, por lo que, bueno, por lo que ya conocemos, ¿no? Que es la paritaria, que es el aumento de salarios, que no solamente involucra a docentes, sino que en general a todos los gremios, a todos los trabajadores, tanto estatales como privados de la provincia de Santa Fe, que han ido paulatinamente y drásticamente también viendo cómo su salario se los va comiendo la inflación, cómo van perdiendo el poder adquisitivo. Bueno, son los que hacen funcionar, digamos, si quiere, la provincia. Sin embargo, desde hace tiempo no están siendo reconocidos por el gobierno de la provincia, ¿no? Y queríamos consultarle un poco a Germán Lavini sobre estas cuestiones, donde también además propone una huelga general de todos los trabajadores y trabajadoras. Germán Lavini, ¿qué tal? Buen día, gracias por tu tiempo, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, muy bien, ahí te estaba escuchando atentamente, bueno, la introducción que hacías, que era muy acertada, un poco marcabas el cuadro general en que se está desenvolviendo esta enorme lucha, no solo de la docencia, como bien decís, sino del conjunto de los gremios y sindicatos de la provincia, porque también, digamos, vienen con medidas de fuerza, con paros y haciendo huelga. Está, bueno, el SADOC, UPCN, ATE, el CIPRUS, UDA, ANRA. O sea que estamos hablando de un cuadro general de los trabajadores de la provincia que se ven conmovidos por esta pulverización del poder adquisitivo del salario, por esta escalada inflacionaria imparable, ¿no es cierto?, que golpea tan fuerte el bolsillo de la familia trabajadora. Y bueno, y no es de ahora, ¿no es cierto?, porque ya ha cerrado el acuerdo ya en marzo, el acuerdo aquel paritario, que era, no sé si recuerdan, fue un 45% en varios tramos que inclusive aún no se han terminado de cobrar, o sea, en cuotas, un acuerdo en cuotas, que rápidamente fue, bueno, quedó muy desfasado, estalló a la par de que han estallado, ¿no es cierto?, estas cuestiones económicas, este descalabro que se ha dado, ¿no es cierto?, producto de todas estas cuestiones, como ser, bueno, la guerra internacional que ha influido, ¿no es cierto?, con los precios en las materias primas, en los productos alimentarios, en los combustibles, y claramente también una devaluación que ha afectado la pérdida de, ¿no es cierto?, del poder adquisitivo de los salarios. En aquel momento, cuando se cierra la paritaria, en un 45%, rápidamente la inflación que se proyectaba por el año era de un 60%, o sea que arrancábamos perdiendo más del 15%. Hoy la inflación se proyecta en un 100% para este año, inclusive algunos dicen que puede sobrepasar los 3 dígitos. El gobierno claramente no tiene, está demostrándose impotente para cualquier control de precios o de inflación o de la propia o para contener la devaluación. Y lo que nosotros entendemos es que los trabajadores no necesitamos solamente un reajuste cosmético, un nuevo tramo, sino una verdadera recomposición salarial, y además estamos en una provincia que tiene un enorme superávit comercial, que tiene los números saneados, el propio gobierno se jacta de esto, entonces no tiene por qué estar haciendo pasar en el marco de esta enorme crisis semejante penuria al conjunto de los trabajadores, y es por eso claramente que hay esta respuesta que ya va con 4 semanas, ¿no es cierto?, con medidas de fuerza, más de 8 días de huelga se han cumplido, y esta semana se van a agregar, ¿no es cierto?, estas 72 horas que comienzan hoy, también en conjunto con gremios estatales que han definido medidas de fuerza.
Claro. Lo que vos proponés, Germán, en tu escrito que estaba leyendo, es una suerte de huelga general, ¿no? Donde todos los gremios, bueno, docentes, ATE, UPCN, bueno, todos los que son muchos, lo que vos nombraste al principio, bueno, puedan confluir en un reclamo mucho más masivo, ¿no? Claro, vos fíjate lo que está ocurriendo. Esta huelga conmueve a toda la provincia. El propio Perotti está acorralado por la Ujú, respuesta de los trabajadores. Sin embargo, hay una descoordinación que nosotros entendemos, que es planificada por las propias cúpulas sindicales, que muchas veces no coinciden los días de las medidas de fuerza. No hemos convergido en una enorme marcha conjunta de todos los trabajadores del Estado al centro del poder político. Sí, no hemos movilizado a los docentes, hemos hecho marchas provinciales, pero hay una descoordinación que nosotros creemos que hay que revertirlo y que hay que terminar también con esta política de paros por goteo que tiene mucho que ver con un intento de las propias conducciones por descomprimir la bronca de las bases más que por ir a conquistar los reclamos, que son impostergables, ¿no es cierto? Porque hoy, en julio ya se conoció, ¿no es cierto?, que una canasta de pobreza, quiere decir que una familia para no ser pobre ujú, requería de 111.298 pesos, claro, y un salario de un docente inicial está 20.000 pesos por debajo de eso o más, ujú, y bueno, y esto se agranda, y una canasta familiar ya sobrepasa los 190.000 pesos. Entonces una política de paros por goteos que nos va a llevar, bueno, el gobierno ha tenido que salir a ratificar la convocatoria paritaria, ¿no es cierto?, para la administración central el día 1 y para los gremios docentes el día 2 de septiembre. Pero no claro, se trata solamente de que el gobierno nos convoque a paritaria, sino de que satisfagan los reclamos. ¿Y claro. cuál es la política que llevan por ahí los gremios a la paritaria? Y bueno, es ir a esperar a ver qué ofrece el gobierno. Nosotros creemos que ese mecanismo ya ha demostrado que es un fracaso, bueno, con lo que ha sido la paritaria de marzo. Vos, Tenemos que ir, fijar un pliego y exigírselo al gobierno. Un trabajador no debe cobrar menos del costo de la canasta familiar, ¿no es cierto? Que es nada más y nada menos lo que necesita una familia hoy en día para sobrellevar la existencia. Hoy el salario está totalmente escindido del costo real de la vida, no tengo que hacer, digamos, un relato pormenorizado de eso, porque cualquiera que esté escuchando lo sabe. Entonces estamos hablando de una provincia que tiene los recursos, pero bueno, sindicatos que en la mayoría de los casos responden y son de la misma línea política que el gobierno, por tanto, terminan acordando estos acuerdos. La CETERA a nivel nacional, que un poco fija la pauta de los salarios, la perspectiva, ha cerrado en junio un aumento del 60%, o sea, esta revisión en un 60%. Entonces, lo, una revisión a la claro. baja con una inflación que ya se proyecta, ¿no es cierto?, 40 puntos por arriba de eso. Lo que vos sostenés, Germán, es que hay una suerte de complicidad, ¿no?, entre las cúpulas gremiales y el gobierno de la provincia, ¿no? Y a su vez una suerte de divorcio entre las cúpulas y las bases, ¿no? Las cúpulas gremiales y las bases, ¿no? Y es así, y digamos es inocultable de que esto es así, porque bueno, no solo es el mismo sello político, sino que hay un alineamiento en la política, digamos, este ajuste de masa que ha suscrito Perotti, también el gobierno de la provincia, claramente se traduce acá en todo el territorio, y fundamentalmente, digamos, se vienen replicando las políticas que ha proyectado el gobierno nacional respecto de los techos salariales que se han fijado, ¿no es cierto?, en la paritaria nacional con la CETERA, y es lo que dijo el propio gobierno que iba a hacer. Por tanto, digamos, ya están dando la pauta que van a usar la paritaria como un instrumento para aplicar una reducción salarial en los hechos, porque si nosotros estamos por debajo de la inflación proyectada, seguimos perdiendo con la inflación, y estamos hablando de salarios que son prácticamente de miseria, que están debajo de la canasta de pobreza. Entonces, el mecanismo de la huelga general es oponer, ¿no es cierto?, por el vértice esta política de desgaste, de paro por goteo, que también termina anotando en la propia sociedad, que hoy apoya, porque uno ve que en otro momento por ahí hay un tironeo respecto a las cuestiones de las medidas, pero bueno, uno ve los portales y demás, los medios, los propios comentarios, y la gente apoya la medida de los docentes y los gremios estatales porque sabe, tiene claro, digamos, la situación que estamos viviendo. Y bueno, cualquier mejora que consigan los trabajadores de la provincia empuja el conjunto de los trabajadores a luchar también por las aspiraciones de mejorar las condiciones de vida.
es muy importante, digamos, el triunfo de esta huelga para el conjunto de los trabajadores que observan con mucha atención lo que sucede en esta paritaria. Y entonces tenemos que empezar a plantear la coordinación por abajo, que es lo que nos está dando por arriba. Hoy, por ejemplo, acá en la capital de Santa Fe, no hay, en este marco de medidas de fuerza, no hay ninguna acción convocada por la conducción sindical. Desde la oposición, distintas agrupaciones hemos convocado a hacer una agitación, por ejemplo, en Aristóbulo del Valle, Avenida Galicia, en Rosario, los departamentos del sur se han nucleado y van a movilizar a la gobernación en Rosario, los gremios docentes, estatales, junto al CIPRUS y demás, y van a movilizar también, ¿no es cierto?, ahí a gobernación, porque creemos que el paro debe ser activo, con medida de fuerza, porque si no se está dando o allanando el terreno para preparar las condiciones para reventar esta huelga, digamos, que viene tan fuerte, que no ha sido amedrentada por los aprietes y esta amenaza de descuento del gobierno de Perotti, que también es un mecanismo que justo el ministro Pucineri de Trabajo utilizan reiteradamente, ¿no es cierto? Y después lo usan como una moneda de cambio en la propia mesa paritaria para que en vez de estar discutiendo el aumento que necesitamos, también estemos discutiendo la devolución de los días de huelga que nos han descontado en esta medida anticonstitucional y antisindical por parte del gobierno. Pero la docencia y los trabajadores están muy fuertes. Tenemos que vencer entonces, en este momento, este obstáculo para ir por nuestro reclamo, porque tenemos todas las condiciones para ganar, porque el gobierno está acorralado como nunca, y esto es lo que se ve en la desesperación de un gobierno que ha tenido que salir a amenazar y demás. En más de una oportunidad nosotros acá desde la radio hablamos con dirigentes del departamento, de la región de ANSAFE, y lo que ellos, bueno, más de una vez me lo han manifestado, es que, bueno, reivindican por supuesto el reclamo que van haciendo de ANSAFE, pero lo que dicen es que siempre hay que buscar negociar con el poder, con el gobierno provincial, ¿no? Que si vos vas a quemar gomas todos los días y pedís imposible, el gobierno se cierra y no lográs nada, ¿no? Es como que esa es la postura que a su vez implícitamente por ahí hay una crítica a los gremios más duros, ¿no? En cuanto a negociar y a reclamar con el gobierno de la provincia de Santa Fe, ¿no? Es un poco la postura que tiene ANSAFE cada vez que lo consultamos sobre estas cuestiones, ¿no? En el marco de los reclamos que vienen haciendo, ¿no? Bueno, vos fíjate que esto lo tienen claro los trabajadores y ya han sacado una conclusión, que estas conducciones son la correa de transmisión de las políticas de ajuste de los gobiernos, y la última votación de mociones para plan de lucha, la conducción celeste de la ANSAFE a nivel provincial fue aplastada por más de 10.000 votos de diferencia, porque la conducción sacó 9.000 y algo de votos, y 19.000 y pico la votación, que era por unos días más de huelga, tampoco era por la huelga indeterminada en este caso, pero sacó 19.000 votos, o sea que esta propia conducción ya está impugnada para hablar en nombre de esta medida de fuerza, que no la va a llevar consecuentemente, ¿no es cierto?, a donde tiene que ir, y no es así, al contrario, el mecanismo de desgaste es este de los paros a cuentagota, que nosotros decimos los paros por goteo, que son este mecanismo que busca descomprimir la bronca y también apaciguar, y después, digamos, reencauzar en una negociación, pero una negociación desventajosa para que el gobierno imponga sus condiciones, imponga los salarios a la baja como viene haciendo en cada paritaria. No nos olvidemos que en marzo fue la conducción la que puso todos los recursos que tiene nuestro gremio al servicio de hacer aceptar una propuesta que inclusive fue rechazada por la mitad de la docencia ya en marzo, y esta vez la docencia tiene claro, digamos, esta política de desgaste de la conducción, y por eso ha votado las mociones de la oposición. Quiere decir que hay una disposición enorme, una determinación a enfrentar y a quebrar el ajuste de los gobiernos, y justamente sí, creemos que hay que sentarse a negociar, pero hay que sentarse a negociar desde la situación de fortaleza que tenemos hoy los trabajadores de la provincia, que hemos puesto en jaque al gobierno y que podemos imponerle nuestro pliego, porque sabemos que el gobierno mismo se jacta, ¿no es cierto?, de tener un plazo fijo multimillonario, de poder, en este marco de crisis generalizada, el gobierno se jacta además de tener superávit comercial, duplican el superávit comercial a Córdoba y al conjunto de las provincias del país. Digamos, una provincia que en este marco de crisis está haciendo gala
de los recursos y la riqueza que tiene, entonces no tiene por qué estar haciendo pasar esta penuria a los trabajadores, y creemos que las conducciones no tienen que ir a sentarse, simplemente esperar una oferta superadora del gobierno a decir es suficiente o insuficiente. Estamos en condiciones de imponerle nuestro pliego al gobierno, que no solo es lo salarial, porque ha venido un ataque en regla a la educación pública en este último tiempo. Hay una reforma muy regresiva en secundaria y en EMPA, con esto de la anulación de facto de la repitencia, pero además sin ninguna consulta al conjunto de la comunidad educativa y fundamentalmente a los trabajadores de la educación. La implementación también de facto de la extensión horaria en primaria, de esta famosa quinta hora, que hoy los docentes con estos salarios de miseria son forzados al doble cargo. Imagínense, con esta quinta hora estaría legalizando de mínima una jornada laboral de 11 horas para las docencias, que se ve forzada a trabajar un doble cargo, y muchas veces docentes que son jefas de hogar, que además tienen que llevar un hogar adelante, ¿no es cierto? Entonces es muy grave todo lo que ha venido ocurriendo en este último periodo de ataque generalizado a la educación. Ahora también se ha anunciado una reforma igualmente en primaria, también en consulta. Y bueno, nosotros vemos que hay también un vaciamiento de la educación especial, que también salen a reclamar. El día de mañana se van a movilizar acá en el Parque Federal docentes de las escuelas especiales, porque están reclamando porque hay un vaciamiento que se encubre bajo la carátula de la integración, pero no hay recursos para esa integración, porque no se están creando los cargos, porque se está vaciando la educación especial, y todo esto está dejando correr las conducciones sindicales, que simplemente se excusan y dicen, bueno, no hemos sido consultados, queremos discutir esto en el marco de la mesa paritaria, pero esto ya viene ocurriendo hace bastante, y creemos que las medidas que se están tomando no están en consonancia con la gravedad de los ataques que está sufriendo la educación pública en la provincia y a nivel nacional. Claro, como vos decís, si uno observa un poco en forma histórica cómo vienen dándose los reclamos de los docentes en la provincia de Santa Fe, advierte que hay un endurecimiento, ¿no? Advierte que hay una bronca mayor. Me parece que hace mucho que no había 2 semanas seguidas de 72 horas, quizás sí, pero no lo recuerdo. Son distintas pautas que nos van dando, ¿no? Sadó, por ejemplo, reclamando el 90% de aumento del salario. También son cuestiones llamativas que van marcando un termómetro de cómo los docentes y también otros gremios de otros rubros del trabajo provincial van cada vez endureciendo un poco más su postura, ¿no? Bueno, exactamente, y es porque han sido sobrepasados por las propias bases y la propia presión de las bases que empuja a tener que defender las condiciones, ¿no es cierto?, las condiciones laborales, y fundamentalmente, digamos, una respuesta frente a la demolición de los salarios, la demolición de las condiciones de vida del conjunto, ¿no es cierto?, de los trabajadores de la provincia, y necesitan una respuesta que esté a medida de esto, que claramente tiene que ver con plantear una huelga general del conjunto de los trabajadores que quiebre este ajuste, que le pongan, ¿no es cierto?, el programa de los trabajadores a esta crisis de la que realmente no somos responsables los trabajadores y que se nos pretende hacer pagar a nosotros. Entonces, hay que preparar esta huelga general, porque imagínense que si el 1 y el 2 se sientan las conducciones sindicales en la paritaria, el gobierno hace una oferta y otra vez volvemos a discutir si es suficiente o insuficiente, y vuelven las asambleas y volvemos a sacar medidas. Esto es mucho más desgastante que una huelga general del conjunto de los trabajadores que imponga el pliego que necesitamos, ¿no es cierto?, para resolver la existencia, para recomponer el salario con un aumento real, que nosotros entendemos que debe ser un aumento del 100% y que tiene que estar indexado por inflación, porque frente a una incertidumbre respecto a lo que es la inflación, que varía mes a mes, día a día, las revisiones tienen que ser automáticas. Entonces planteamos una indexación automática del salario por inflación, y este mecanismo hay que incorporarlo sí o sí en este escenario, ¿no es cierto?, de devaluación, de inflación casi con índices de hiperinflación, ¿no es cierto? Entonces, esta reivindicación la tenemos que imponer con una huelga general. Germán Lavini, muchas gracias por tu tiempo, y bueno, estamos en contacto, y bueno, gracias por brindarnos un poco tu análisis, tu lectura sobre este reclamo, ¿no?, que están haciendo los docentes y los estatales en toda la provincia de Santa Fe. Te agradezco muchísimo por el espacio, Miguel, y bueno, un saludo a toda la audiencia. Gracias, hasta luego, chao. Hasta luego.
Recibí el resumen diario de politicaobrera.com en tu celular. Es fácil y es gratis. Agenda +54 911 73 60 08 17 y mandanos un WhatsApp. Listo. Ahora vas a recibir diariamente nuestro resumen con la situación nacional e internacional y las luchas del movimiento obrero desde una perspectiva socialista. politicaobrera.com